Antoni Gimbernat i Arbós fue un anatómico y cirujano de prestigio europeo. Nacido en el seno de una familia tradicional de Cambrils en 1734, recibió en su pueblo natal la escolarización y, debido a su gran aptitud, prosiguió sus estudios de latinidad en Riudoms. Cursó la carrera de Filosofía y Humanidades en la Universidad de Cervera 6 años, hasta finalizarla en 1754. 2 años después, parte hacia el Real Colegio de Cirugía de la Armada de Cádiz, creado en 1748 por su director y cofundador, y además jefe de cirugía de la Armada, el maestro Pere Virgili Bellver. Para Gimbernat fueron lo mismo Pere Virgili y su yerno Llorenç Roland sus principales referentes en el campo de la medicina. En 1762, año de su graduación y poco antes de obtener el título, Virgili le reclama para que se traslade a Barcelona, donde empezó a trabajar como profesor de anatomía. Será en esta misma ciudad, años más tarde, donde será nombrado cirujano mayor del Hospital de la Santa Creu. Se casará y tendrá 6 hijos, convirtiéndose Barcelona en la ciudad más prolífica para él. En 1772, describe por primera vez la estructura anatómica a la que denominó expansión membranosa, que delimita el límite interno por el que transcurren los vasos femorales. Desde 1807 en adelante, se la conocerá universalmente como ligamento de Gimbernat. En 1774, Carlos III se hizo eco de la brillantez de Gimbernat y organizó una expedición para impulsar una etapa de modernización de la medicina, tal y como se estaba consiguiendo en los países más avanzados de Europa. Gimbernat emprendió un viaje por diferentes capitales europeas. El viaje comenzó en París y continuó en Londres, donde asistió a clases con el prestigioso anatomista John Hunter, a quien pudo mostrarle su método para operar la hernia crural, dejándolo totalmente impresionado. Tras abandonar Londres, puso rumbo a Edimburgo y finalmente visitó Leiden, poniendo punto y final a su periplo europeo. A raíz de este viaje, se traducirían al francés, inglés y alemán sus trabajos sobre técnica de operación de las hernias, un hito que ningún otro médico español había conseguido hasta la fecha. Cuando finalmente regresa a España en 1778, trae consigo la información necesaria que haría falta para en el 1779, un año más tarde, crear el Colegio de Cirugía de Madrid. Además, tras regresar de Europa, se da cuenta de la necesidad de observar el cuerpo en 3 dimensiones para entenderlo mejor, dejando de lado la proyección en planta. Basándose en sus estudios anatómicos, publicará en 1793 su gran obra, Nuevo método de curar la hernia crural. En los siguientes años, y mientras Gimbernat presidía el Consejo Superior de Salud Pública, España vivió la invasión napoleónica. Tiempo más tarde, tras la retirada de los franceses y la llegada de Fernando VII en 1813 al trono de España, siguieron los tiempos convulsos para Gimbernat. La situación de inestabilidad causó graves desavenencias entre Gimbernat y sus superiores, que acabaron destituyéndole de sus cargos, provocándole una profunda crisis económica que le acompañó hasta el fin de sus días. Durante sus últimos años de vida, vio mermadas sus facultades mentales y físicas, llegando incluso a perder casi por completo la visión debido a una complicación postoperatoria de cataratas al retirarse prematuramente las vendas la misma noche de la operación. Poco después, falleció en Madrid el año 1816. 200 años después, lejos de ser una figura olvidada, sigue más vivo que nunca y es, hasta la fecha, objeto de numerosos homenajes. Da también premios y becas de medicina a la revista de la Real Academia de Medicina de Cataluña y a la calle de Cambrils, donde se encuentra la casa en la que nació. En la Facultad Rovira i Virgili se le ha querido hacer un pequeño homenaje a este genio de la medicina, otorgándole también su nombre a la sala de disección.